Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Con esta música épica vamos a entrar hoy en herramientas para ser feliz, porque tenemos a Álvaro Reina, como todos los jueves, para hablarnos de cuestiones que tienen que ver con nuestra mejora interior, pues para ser un poquito más felices. Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hoy no me voy a quejar. El otro día me mandaron varios mensajes de que les había hecho mucha gracia que estuvimos hablando de no quejarnos y yo terminé con una queja. Bueno, pero porque la vida es así, tiene que haber variedad y buscar el equilibrio, está bien. Hablamos de queja, pues acabamos quejándonos. Era una forma de terminar alegremente, con un chascarrillo. Está estupendo. Pues vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. No obsesionarnos con la vida de los demás, obsesionarnos con nuestra propia vida. ¿Esto qué quiere decir? Esa es la propuesta de hoy. En lugar de obsesionarnos con la vida de los demás, obsesionarnos con la nuestra, porque me he dado cuenta de que estamos un poquito obsesionados con la vida de los demás. Te voy a contar una cosa que viví el otro día, ¿vale? El otro día mi chica puso en la tele un programa de estos del corazón. Yo hacía, no sé, siglos que no veía un programa del corazón. Y yo me quedé flipando. O sea, yo me quedé mirando la pantalla y diciendo, o sea, esto es alucinante. Porque una de las cosas que contaban es que una famosa, no recuerdo el nombre, había hecho una barbacoa en su casa. Sí. La noticia era, no sé quién hace una barbacoa en su casa. Y entonces van allí los periodistas a la puerta a ver quién entra. Y entonces la discusión era, ¿debería haber entrado este primero o debería haber entrado después? ¿Y por qué no ha invitado a no sé quién? Y entonces una disquisición ahí de 20 minutos sobre el orden en el que llegaban los invitados y a quién ha invitado y a quién no, y si va a ir tal persona y si no, ¿por qué no va? Y entonces ya luego habrían rueda de preguntas y decían, ¿y tú qué habrías hecho? No, pues yo le habría invitado a mi ex porque tal. Yo al primo no le habría invitado porque no sé cuántos, que le faltó meterse en cuál iba a ser el menú, ¿no? O sea, tú habrías hecho carne o pescado. Y yo estaba allí con la boca abierta diciendo, ¿pero de verdad es tan importante que esta chica haga una barbacoa en su casa y en qué orden llega la gente? Y eso me hizo pensar y digo, pero en realidad, vale, esto es como un poco exagerado, pero en realidad es que somos así. Sí. Es que opinamos todo el rato sobre lo que hace todo el mundo, tanto los cercanos, ¿no? O sea, opinamos sobre lo que hace nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro padre, el profesor del niño, pero también el presidente del gobierno, todo el pero mundo. Pero lo que te decía, y luego también opinamos sobre lo más lejano, ¿no? Sobre el presidente, sobre si Brad Pitt, esta película que ha hecho, no debería haberla hecho, tenía que haberse esperado haber hecho otra, o no sé quién se ha casado con... Y es como, pero ¿qué está pasando? O sea, todo ese tiempo que estamos dedicando a opinar sobre lo que hacen los demás y a decidir si lo que han hecho está bien hecho o mal hecho, tenían que haber hecho otra cosa, es tiempo que no estamos dedicando a nuestra propia vida. Entonces digo yo, ese nivel de obsesión con la vida de otras personas, ¿no sería increíblemente productivo si lo aplicáramos sobre nuestra propia vida? Es la reflexión que hacía yo el otro día viendo esta señora la barbacoa de su casa, ¿sabes? Es lo que me venía a la cabeza. Digo, está, tío, es que llevan media hora hablando sobre si tenía que haber entrado primero el primo o el hermano. Y digo, es que esto es una locura, es una locura. Cuestiones irrelevantes, además, perdiendo tiempo que podríamos utilizar en otra cuestión que sea mucho más constructiva hacia nosotros, porque al final yo creo que lo que nos sucede es que como no queremos mirar hacia adentro, como no queremos mirarnos y parar, sentarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está removiendo? Pues es mucho más fácil criticar y hablar de otros, y así no ponemos el foco en nosotros, como que nos liberamos de esa responsabilidad, ¿no? Claro, ahí le has dado. Esa es la clave. La clave es que si yo hablo sobre lo que deberían hacer los demás, esto es muy cómodo, porque lo digo, pero no está en mi mano. Entonces digo, bueno, es que yo no habría hecho eso, yo no me habría casado tan joven. Y ahí lo dejo. Pero claro, si lo aplicas sobre ti mismo, tú sí tienes que decidir si te casas o no te casas, si coges un trabajo o no lo coges, si te mudas o no te mudas. Tienes la responsabilidad. Opinar sobre la vida de los demás, obsesionarse con la vida de los demás, nos libera. Porque dice, yo digo esto, pero como no está en mi mano, claro. Y así nos libramos. Creo que ese es el truco y que por eso nos gusta tanto hacerlo. Y si no nos damos cuenta, entramos en ese bucle y estamos todo el rato hablando de la vida de los demás. Y cuando te quieres dar cuenta dices, tío, es que a lo mejor yo llevo 2 meses sin tomar ninguna decisión sobre mi vida, pero he dedicado horas y horas y horas a opinar sobre la vida de otras personas. Es que es súper loco. Justamente te iba a preguntar eso. ¿No crees que a veces no hacemos cosas, no tomamos decisiones nosotros, también por miedo a que los demás opinen de lo que nos está pasando, de lo que estamos haciendo, y por miedo a lo que otros digan, no hacemos algo que nos gustaría hacer? Buah, esto es... ¡Qué buena esa! Esa es buenísima. Claro, es cierto, porque si yo lo hago, si yo hablo sobre la vida de los demás, sé que cuando yo haga algo, los demás también van a hablar sobre mí. Sobre todo en esta era en la que además voy a hacer algo, lo voy a publicar en las redes y luego va a entrar alguien en Instagram a decir, ¿y por qué Álvaro se ha ido de vacaciones en julio y no en agosto? ¿Y por qué lleva esa camiseta y no la otra? ¿Y por qué va a la radio los jueves a hacer la sección y no la hace los martes?
sé que todo el mundo va a opinar y eso nos da un poco de pánico, ¿no? Porque estamos ahí expuestos. Esa es buena, sí. Ese es uno de los motivos, probablemente, ¿no? Y al final te escudas en, bueno, voy a dedicar mi tiempo a opinar sobre los demás porque así no opino sobre mí, no actúo sobre mí mismo y me ahorro que opine sobre mí. Pero, tiene truco. Es que aunque no hagas nada, los demás van a seguir opinando sobre tu vida. Aunque no hagas nada, ¿eh? O sea, esto es así. Todo el día todo el mundo opina sobre todos los demás. Entonces, si ya estamos expuestos a eso, pues por lo menos decidamos algo. El otro día me decía una amiga que hace un montón de años, no sé si en los 70 o en los 80, había un programa en televisión que se llamaba Si yo fuera presidente. Que consistía en que los invitados iban al programa y contaban lo que ellos harían si ellos fueran el presidente del gobierno. Que yo cuando me decía esto digo, pero es una locura, porque es gente que nunca jamás va a tomar esa decisión porque ninguno de ellos va a ser presidente del gobierno. Claro. Pero se dedican a decir, bueno, si yo fuera presidente haría esto. Ya, claro, pero que si fueras el presidente probablemente habría otro montón de condicionantes. Que esto al final se resume en que es muy fácil hablar, ¿no? O sea, hablar es gratis, pero luego tomar las decisiones y estar en los sitios, eso no es tan sencillo. Entonces, ese es un tiempo casi desperdiciado, ¿no? Es como ser el director general del mundo. Sí. Es un cargo que no te lleva a ningún sitio. Yo lo abandonaría cuanto antes. O sea, abandona ya el cargo de director general del universo porque no vas a ningún sitio. Totalmente. De hecho, hay muchos políticos que cuando se ven en el poder, cuando están en la oposición, muy bien, pero cuando luego tienen que gobernar, ¿qué? ¡Guau! Al final se cambian las tornas, pero hacen lo mismo. Y es un bucle. Claro. Como una rueda de la que no salen. Al final, estar en una posición de poder te dificulta muchas decisiones o tienes que hacer cosas que no harías en el otro lado, ¿no? Y que es muy difícil tomar esa opinión crítica de los demás. Que al final te voy a ir por otro lado también. Algo que me parece muy interesante es, si sabemos que los demás van a opinar de nosotros, vamos a dejar de ir con ciertas personas que no nos aportan nada y vamos a ir con personas que realmente sí que dejan de criticar o que están haciendo un trabajo constructivo y están tratando de no criticar, que es uno de los 4 acuerdos, o no hacer suposiciones que nos decías el otro día. O sea, al final, ¿crees que cuando nosotros hacemos ese trabajo personal nos juntamos con personas o atraemos a personas que no tienen ese espíritu o esa actitud crítica? Creo que lo que ocurre es que deja de importarte. Creo que cuando empiezas a practicar los 4 acuerdos, ¿sí? Llega un momento en el que dices, bueno, yo asumo que los demás van a opinar sobre mí, pero en realidad tampoco me importa mucho esa opinión. En realidad, la opinión que a mí me importa es la opinión que pido. Si yo un día vengo y te digo, oye, Mónica, mira, estoy pensando en poner en marcha este proyecto, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que podría funcionar? Es porque yo considero que tu criterio es interesante y te pido tu opinión. Pero la opinión que no pido, en realidad me da bastante igual. Entonces, aunque sean personas que quieres. Pues bueno, es que a lo mejor en esa cuestión... O sea, de tus padres, de tus figuras de referencia, pues de lo tu pareja. agradezco, pero es como, bueno, pues gracias por darme tu opinión, pero en realidad ahora mismo igual tampoco me interesa demasiado. Pero no te afecta. No, es que la idea es, bueno, vais a opinar, pues opinad, no pasa nada, ¿no? Está bien. O sea, llega un momento en el que dices, vale, asumo que los demás van a opinar sobre mi vida. Y asumo también que la mayoría de esas opiniones no me van a servir para nada. Solamente aquellas que yo busque. Porque a veces tú te fías del criterio de otra persona y le preguntas, claro, oye, mira, me han ofrecido este trabajo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que estaría guay? Y ahí escuchas atentamente. Pero si tú vas un día tranquilamente y comentas algo y te dicen, pues yo creo que tú tenías que haber hecho no sé qué, y dices, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Yo pienso lo de gracias, claro, por participar, pero tampoco te había preguntado, ¿sabes? Vale. Vamos a dar maneras prácticas de obsesionarnos con nosotros mismos sin llegar a ser narcisistas ni nada por el estilo, ¿no? ¿Cómo obsesionarnos en ejemplos prácticos? Mira, se me está ocurriendo. Ya que tenemos tan practicado lo de opinar sobre la vida de los demás, ¿sí? ¿Y si un día hiciéramos el ejercicio de ver nuestra vida como si no fuéramos nosotros, desde fuera? O sea, plantearte, si yo no fuera Álvaro, me siento a ver las cosas que hace, ¿no? Y las decisiones, cómo se comporta, y digo, desde fuera, ¿qué le diría yo? ¿Qué le aconsejaría? Y entonces te lo apuntas y luego vuelves a ser Álvaro y dices, a ver si la puedo aplicar. La objetividad ahí tiene que ser muy clara, ¿eh? Sí, pero bueno, que abstraerte de todos los sentimientos. Hoy en lugar de opinar sobre el presidente del gobierno, voy a opinar sobre este chaval, que curiosamente soy yo, pero voy a salirme de mí mismo, ¿no? O sea, es como conviértete en observador de tu vida, porque igual hay cosas que no estás viendo porque estás demasiado metido, estás demasiado ahí. Bueno, me parece que puede ser interesante. Sobre todo aprovechar algo que tenemos mucha práctica. Como tenemos mucha práctica en opinar sobre los demás, consideremos que nosotros un buen día somos otro, ¿no? Ver tu historia desde fuera, considerar tu historia como si de repente la proyectara, hubiera un proyector, ¿no? Proyecta la película en una pantalla y tú te sientas a verla y luego reflexionas sobre ella y dices, ¿está acertando? ¿No está acertando? ¿Esto lo haría así? ¿Esto lo haría así? Bueno, puede ser interesante.
Qué chulo. Ejercicio para esta semana, para poner en práctica también. Herramientas para ser feliz con un consejo final. Pues intenta pillarte cada vez que estés opinando sobre la vida de otra persona. A ver lo que tardas en pillarte, porque lo hacemos más de lo que pensamos. Sí, es verdad. Sobre todo en cosas que a veces, bueno, con las redes sociales vemos mucho, ¿no? Esto. El otro día veía un vídeo que me llamó bastante la atención con respecto al físico de los demás. Es verdad que cuando ahora en verano vamos a las piscinas, hay muchas personas que dicen, mira, no tiene el cuerpo como se estipula, o pues ha engordado, pues tiene celulitis, pues, y las chicas somos muy críticas. Nos encanta opinar Nos encanta opinar sobre demás, otros. sobre cómo este año está más guapo, está más feo, está más Obsesionate adelgazado, contigo, mejora tu versión, bueno, ¿no? Yo ya come más sano, haz ejercicio para tener el cuerpo que desearías. Claro, piensas sobre ti mismo. Claro. Yo ya he asumido que este verano, es otro verano más que no tengo el cuerpo de Chris Hemsworth, pero no pasa nada. Estás en camino. Estoy en ello. Pero este año no llego. En 2024 no llego, chicos. Lo siento mucho, ¿eh? Bueno, tú has... Ya os vais a dar cuenta vosotros. O sea, que ya os lo digo yo. No pasa nada. No opinéis. No, bueno, opinad si queréis, pero que ya os lo he adelantado. O sea, spoiler, que este año no estoy como Chris Hemsworth. Bueno, tú eres constante, por lo menos. Eso sí. Es importante. Álvaro Reina, el próximo martes, más herramientas para ser feliz. ¿El martes? ¿Por qué el Perdón, martes? el próximo jueves. Ah, vale, venga. Es que me he ido a poner los cascos y me he despistado, ¿ves? No Al final nada. no se pueden hacer dos cosas a la vez, pero has opinado muy bien. Álvaro, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.